A nombre de la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones, de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INA y del Centro Cultural Isidro Fabel. Esta noche tenemos la fortuna de contar como conferencista con la maestra Silvia Seligson, quien es antropóloga social, profesora e investigadora. Realizó sus estudios de licenciatura en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de maestría y doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras. Fue becaria e investigadora del Centro de Investigaciones Superiores del INA en el proyecto sobre minorías étnicas no indígenas en México. Residió 7 años en Tokio, Japón, donde llevó a cabo actividades docentes e investigación sobre la historia y la cultura de la sociedad japonesa. Es también investigadora, curadora y asesora externa del Museo Nacional de las Culturas del INA en la Ciudad de México desde 1986 hasta la fecha, donde ha colaborado en la instalación de las salas permanentes de Japón, China y Corea, así como en varias exposiciones temporales e itinerantes. Ha dictado numerosos cursos, seminarios y conferencias y publicado textos sobre diversos temas relacionados con estas 3 culturas del este de Asia. Es miembro también de la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones, en donde hemos tenido la fortuna de contar con su colaboración en estos ciclos de conferencias desde el 2003. Y esta noche su conferencia versará sobre el chamanismo y nacionalismo en Corea. Así que bienvenidos y le cedo el micrófono a la maestra. Buenas noches, bienvenidos. Bueno, como siempre para mí es un placer participar en estos ciclos de conferencias porque es un espacio muy adecuado para hablar del tema del chamanismo coreano, que de hecho es un tema que he estado trabajando por varios años y que espero pronto sea culmine con la tesis de doctorado que se ha ido atrasando. Bueno, el tema de hoy entonces vamos a hablar un poco de lo que es el chamanismo en Corea y su relación con el nacionalismo. Entonces, este es lo que pretendo abarcar ahora. Espero 1 hora. Bueno, el término del chamanismo es un término muy amplio que abarca a lo que en coreano se conoce como Musok, que es la religión autóctona de Corea, y fue un término que de hecho se acuñó en el siglo XIX cuando empezaron a llegar los misioneros cristianos a Corea, y cuando vieron lo que vamos a explicar aquí brevemente, dijeron: eso es chamanismo, superstición, cosas del diablo y todo, toda una serie de cosas. Y como ustedes probablemente ya en varias ocasiones se ha hablado de chamanismo en diferentes contextos, pues ya es la palabra que se decidió seguir empleando, pero que tiene características muy específicas y que de hecho sí constituyen una religión en Corea. Sus orígenes están vinculados con el personaje que vamos a ver hoy, llamado Tangun, que se considera como el legendario fundador de la nación, el progenitor y protector del pueblo coreano. Y hay un mito que habla de esta fundación de Corea, que también vamos a mencionar acá, lo que ha dado lugar a un llamado nacionalismo de Tangun, o sea que alrededor del mito, alrededor de las características fundamentales del chamanismo, se han tomado
elementos como que son hoy día símbolos nacionales de Corea, ¿no? Como vamos a ver. Desde luego, en una hora pues no es posible ampliar demasiado. Espero que con la visión general que les dé pues quede más o menos clara la idea. La fotografía que tenemos del lado derecho de ustedes y bueno, entonces pues el practicante ritual que recibe comúnmente el nombre de chamán, vestido con indumentaria específica, y la fotografía que aparece al fondo, pues ese es nuestro personaje, ¿sí? O sea que son, digamos, los dos personajes centrales de lo que vamos a platicar hoy. Entonces el Musok, de hecho, significa práctica popular del Mu y viene de un ideograma chino que representa el enlace del cielo y la tierra mediante una persona danzando. Todavía me falta pasar a PowerPoint ese ideograma. Bueno, ¿por qué chino? Porque de hecho los coreanos adoptaron la escritura china, aunque son idiomas totalmente diferentes, hasta el siglo XIV, en que ya surge un alfabeto coreano, ¿no? Pero hasta la fecha el chino sigue siendo estudiado y es desde luego la escritura que tienen que conocer para los textos incluso actuales, ¿no? Porque se ha estado transcribiendo al alfabeto coreano, pero pues todavía se tiene que recurrir a los textos chinos. Y bueno, y de ese ideograma pues ya derivan las palabras, ¿verdad?, para referirse al chamán, Musojin, al Muga, que son los cantos o narraciones que forman parte de los ritos, y el Mushindo, que son las representaciones pictóricas de los dioses, ¿no? Que, bueno, vamos a ver en otras fotos también algunas. Y bueno, desde luego, esta práctica, esta religión tiene su origen en las creencias nativas milenarias y desde luego de Siberia, ¿no? Que de ahí viene, digamos, es el núcleo de donde va a surgir pues todo el chamanismo que conocemos en el este de Asia, ¿no? Y en otras partes, con las variantes que va a tener desde luego en cada lugar donde se presenta. Y con el pasar de los siglos, desde luego va a ir adoptando además elementos de las otras religiones que van a llegar a Corea, provenientes de China, como el budismo, el taoísmo y el confucianismo, que le van a impregnar características peculiares al chamanismo coreano, pero a la vez va a tener una influencia muy importante en la aceptación y adaptación de estas religiones, incluidas el cristianismo, que llega de fines del siglo XIX, principios del XX, e incluso, bueno, ahora en lo que preparábamos, un compañero me hacía precisamente la pregunta de por qué el cristianismo había tenido tanto auge en Corea, a diferencia de en Japón o China, donde ni el 1% de la población lo es, y en cambio en Corea actualmente más del 30% de la población son cristianos, ¿no? La mayoría protestantes. Un tema interesantísimo que de hecho empecé a trabajar también y espero en un ciclo de conferencias posterior haya oportunidad de hablar, porque es muy interesante. Y una de las razones que se atribuyen a esta aceptación del cristianismo en Corea es precisamente la base del chamanismo, ¿no? Tema, como digo, de otro pastel, no digo yo. Bueno, entonces en general los chamanes coreanos en la actualidad más del 90% son mujeres. En los orígenes, desde luego, eran hombres, que eran a la vez los jefes
religiosos y políticos, pero con el pasar de los siglos y por influencia de las otras religiones quedó, entre comillas, relegado a las mujeres, ¿no? Y hay dos tipos principales. Este primer tipo, que en general recibe el nombre de Mudan, que reciben el llamado espiritual y van a ser poseídos después de un largo proceso por las deidades o los dioses, que le dan la capacidad de poder comunicarse con ellos y satisfacer todas las necesidades humanas. Entonces, la siguiente. El segundo tipo, que es un tipo hereditario que no es poseído, o sea, como en el caso anterior, que al ser poseído llega a personificar a las deidades y por eso va a adquirir diferentes vestimentas dependiendo de la deidad. Y en el caso de los que son hereditarios, aprenden los ritos y cómo llevarlos a cabo, pero no son poseídos, sino pueden transmitir mensajes. Y reciben simbólicamente el descenso de los dioses a través de una serie de objetos, pues lo que sería el árbol cósmico, ¿verdad?, que es representado generalmente con objetos hechos de papel, ¿no? Ahorita en otras fotografías les voy a señalar otra forma de representarlos, ¿no? El siguiente, por favor. La ideología se basa, las creencias tradicionales son que todas las actividades que realiza el hombre, todas están determinadas por los dioses, las deidades o espíritus, no importa, el nombre puede variar, pero que tienen que satisfacer a las deidades, o sea, a través de toda una serie de ofrendas, para que estas deidades, que en principio no son, pueden ser benéficas o malignas, dependiendo de las ofrendas que se les hagan, ¿no? Y las ofrendas que no solo implican cosas materiales, sino los ritos, la veneración, el culto, en fin, ¿no? Y cada una de estas deidades, desde luego, va a tener sus tareas y responsabilidades específicas. Todo se desarrolla en el contexto del ritual. Entonces, el ritual puede tardar un día, 2 días y hasta una semana, dependiendo de qué va a desarrollarse en este ritual. El ritual, que reciben el nombre en coreano de Kut, pueden ser comunitarios, como la foto que vemos acá. Bueno, todos son comunitarios, pero digamos específicamente en fechas determinadas relacionadas con las actividades en la comunidad, o pueden ser en cualquier momento cuando el cliente o la persona acude al chamán para que le resuelva un conflicto, y todo se va a dar en el contexto del ritual, ¿verdad? Le dice: tengo tal problema, pues vamos a hacer un rito para resolver tu problema, que puede ser desde adivinar el futuro, prevenir y curar enfermedades, suplicar que otorguen sus bendiciones, liberar al individuo de resentimientos y apegos, guiar a los espíritus al otro mundo y apaciguar a los malignos, o sea, cuando algo no funcionó bien y en vez de dar beneficios, pues están perjudicando. La siguiente, por favor. Entonces, el ritual en sí consta de varios ritos o partes, ¿verdad?, que reciben el nombre de Kori, y cada uno de ellos
En cada uno de estos ritos se llevan a cabo todos los pasos que vemos acá, o sea que no acuden todos los dioses a la vez, sino que ahora sí, uno por uno van ustedes a pasar, ¿verdad? Y se lleva a cabo entonces todo el invocarlos, darles la bienvenida, agasajarlos con las ofrendas, como pueden ver acá. Reciben en este caso de ser Mudang la posesión, los personifican, van a transmitir su mensaje y por último los van a despedir. Entonces, siempre en el contexto del ritual se colocan las imágenes de los dioses, que estas imágenes solo las puede tener el chamán, no las tiene una persona. Yo, por ejemplo, en mi casa, que voy a tener, como nosotros podemos tener la imagen o la estampa de una virgen o un santo, etcétera, no, solamente ellos las tienen y desde luego las colocan cuando se colocan los altares con las diversas ofrendas en el momento. Y desde luego, como son varios ritos que constituyen el ritual y como les digo a veces pueden durar varios días, pues no interviene un solo chamán sino varios, ¿verdad?, que se van intercalando. Bueno, entonces estas escenas cuando los invocan al inicio generalmente usan, bueno, aquí los tapó con el abanico, pero unos cascabeles, más adelante veremos, y los invocan con los cantos que son narraciones legendarias o relacionadas con la vida cotidiana y que se han transmitido de manera oral por siglos, ¿no? Y que actualmente que el chamanismo ha tenido un resurgimiento importante a nivel del gobierno, que incluso han sido nombrados patrimonio cultural, pues hay un interés, un boom por el estudio del chamanismo y están incluso recopilándose todos estos cantos y narraciones. Las ofrendas son, como les digo, un elemento muy importante y hay un rito especial en el que para ver si las deidades están satisfechas con las ofrendas que se les ha hecho, entre las cuales también hay billetes, hay un rito especial en donde se coloca un cerdo sobre un poste, como pueden apreciar acá, una vasijita muy pequeña en la que en realidad es casi ahora sí que un acto de magia, entre comillas, porque para que el cerdo, ahorita ahí lo está deteniendo, pero en un momento lo suelta y el cerdo, si el cerdo no se cae, es que ya aceptó, y si no, pues hay que echarle más dinerito, ¿verdad? Pero en realidad pasa, o sea, hay que verlo para creerlo, pero bueno, sí pasa. Entonces eso indica ya además el poder que ya adquirió el chamán al ser, o sea que ya es el dios, ¿no?, que ya tiene el poder, entonces ya puede realizarse esta prueba, digamos, en la que ya se aceptó la ofrenda. Y bueno, aquí tiene otras imágenes, como ven la vestimenta cambia. Ahorita voy a hablar un poco de los dioses, los diferentes dioses, pero los personifican. Muchos de ellos son desde luego héroes históricos, o sea, Corea se ha caracterizado por ser su historia plagada de invasiones y luchas, y entonces desde luego los personajes, los guerreros, los militares, pues han sido sobresalientes y desde luego deificados. En general, pues son seres de la naturaleza, desde luego, y héroes legendarios históricos, pero todos se visualizan y se representan en las pinturas como seres humanos.
Entonces son concebidos además como ancestros y venerados como ancestros también, ¿no? Y ello implica una serie de ritos y cultos que se deben hacer en honor de los ancestros, ya sea que sean prominentes o que sean, bueno, prominentes para cada familia, ¿verdad? Todo miembro de la familia al morir se convierte en un espíritu, una deidad guardiana de su familia, ¿no? Entonces estos ritos se tienen que llevar. Cuando los ritos no se llevan a cabo adecuadamente, pues los ancestros protestan trayendo enfermedades, trayendo problemas en la familia, etcétera, que el chamán detecta, y entonces dice, pues aquí tienes una pequeña bronca con la familia, así que hay que arreglarlo, ¿verdad? Entonces se organiza el ritual para traer a ese dios del ancestro inconforme para que venga y cuente cuál es el problema, entonces se arregla el asunto y finalmente todos quedan en paz, ¿verdad? Entonces es un elemento muy importante también de estos. Y bueno, entonces pasemos a uno de los principales dioses, ¿verdad? Dentro de todo este panteón de espíritus y deidades del chamanismo, que es Tangun, que se considera, según un mito, el mito de Tangun, desde luego, como el fundador del primer estado coreano en el año 2333 a.C. y que se va a convertir en el progenitor y protector del pueblo coreano. Entonces, el mito, el texto más antiguo donde se tiene registrado, que de hecho se perdió posteriormente, pero es citado siglos después en esta fuente secundaria por Irión, que fue un monje budista, que aquí tenemos ya un primer elemento importante en escritos ya de siglos posteriores en referencia a este mito, porque se toma como, por ser el protector del pueblo coreano, es el siglo en el cual los mongoles invaden, primero China y después Corea. Entonces, como un elemento de protección y de reforzamiento de la identidad coreana, pues el mito va a tomar este auge también en estos momentos, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué cuenta el mito? El mito nos cuenta que Guanyin, o sea, el dios supremo del cielo, tenía un hijo llamado Wanung, que le pide en una ocasión su permiso para descender y su deseo de descender a la tierra para traer al pueblo la civilización, los beneficios y poder gobernar. Entonces el dios accede y entonces el hijo Wanung baja a la tierra en la cima de una montaña donde trae con él desde luego a sus ministros y seguidores dioses que traen la civilización, ¿no? La agricultura, la medicina, la ciencia, en fin, todo el desarrollo y para el beneficio del pueblo. Y llega con 3 tesoros celestiales, ahora volveremos sobre ello. Cuando Wanung llega a la tierra, había un tigre y un oso que viendo todos los avances que había traído y los beneficios a la humanidad, le piden que por favor los convierta en seres humanos también.
Entonces él accede, pero tiene que pasar una prueba. Comer los alimentos sagrados, que son la artemisa, que es una planta de la cual una planta medicinal de la cual se saca la moxa, que es muy empleada en la herbolaria china y bueno, coreana también, y es un elemento muy importante también de alimentos en Corea, que enseguida les hablaré de ellos. Y ajos, bueno, ajo es, yo creo que si algo distingue a los coreanos es que tienen mucho ajo en la comida. Yo viví 8 años en Japón, siempre me gusta contar rápidamente esto. Yo viví 8 años en Japón y en realidad coreanos y japoneses se parecen mucho, que no nos oigan ni uno ni otro porque no les parece, pero sí pertenecen al mismo grupo étnico y tienen muchas afinidades. Y yo los distinguía únicamente por el olor, ¿sí? El ajo, desde luego, es muy fuerte y comiéndolo todos los días, pues se transpira. No como ajo, el olor cambia, pero es un olor muy peculiar. Bueno, y es un elemento importante, así como aquí nos ponen en la mesa los chiles jalapeños, ahí ponen los dientes de ajo, ¿verdad? Entonces es un elemento muy importante. Y fue el alimento sagrado. Bueno, entonces tenían que comer esto y permanecer en una cueva sin ver la luz del sol por más de 100 días, bueno, según las versiones del mito, los 7 veces 7, en fin, hay diferentes números, pero la idea es que tenían que permanecer en ayuno por largo tiempo. El oso logra perseverar y es convertido en una bella mujer. El tigre pues no, y se queda como tigre. Entonces esta bella mujer desea tener un hijo, entonces Wanung accede a ser su esposo y tienen un hijo llamado Tangun, el cual funda el primer estado coreano, el cual gobierna por más de 1500 años y después regresa a la montaña y se convierte en el dios de la montaña. Felipe. Y bueno, estas son 2 de las múltiples representaciones, es una de las deidades más veneradas que con el pasar del tiempo se van como a dividir, ¿no? E iconográficamente incluso se representan de manera diferente. Pero en las primeras representaciones, pues todavía lo vemos a Tangun acompañado con el tigre, que siempre es el elemento que lo va a distinguir en las pinturas, y posteriormente por la influencia del taoísmo se le representa como un anciano y bueno, no tengo ahora muchas, y se le representa luego vestido con traje de erudito confuciano, en fin, es el más representado y el más venerado en Corea. Y Corea es una península que tiene gran cantidad de montañas, pueden verlo en el color oscuro, casi el 70% del territorio es montañoso y como en muchas culturas del mundo, las montañas son veneradas, ¿verdad? Porque se considera el sitio pues más cercano al cielo, más elevado de la tierra y donde residen y a donde llegan de hecho los dioses del cielo, ¿verdad? En muchas culturas hay estas creencias tradicionales. Entonces, en todas las montañas de Corea, de hecho, o sea, Sanshin, o el dios de la montaña, es el dios colectivo, ¿verdad? Relacionado con Tangun, pero en cada montaña existe un dios de la montaña que es el protector principal de cada comunidad. Y el mito, desde luego,
pues como todos los mitos, pues hay gente que lo debate siempre, ¿no? Y dice, ¿no?, que el lugar es acá, que las fechas no coinciden, que lo que sea, pero mitos son mitos y están más allá del tiempo y del espacio. Pero con el pasar del tiempo también identificaron a la montaña en la cual descendió el Hijo del Dios del Cielo con la montaña más alta de Corea, que se encuentra en la actualidad en la frontera, actualmente es la frontera de China con Corea del Norte, incluso, que es un río, y bueno, esta montaña se encuentra en este lugar, y el sitio donde gobernó y fundó se asocia con donde actualmente es la capital de Corea del Norte, Pyongyang, pero que fue la capital de uno de los 3 grandes reinos que hubo en un momento en Corea. Y el reino de Goguryeo, de hecho, abarcaba una parte de Manchuria y que no era en aquel entonces parte de China, ¿verdad? Entonces, en todas las montañas, esta montaña sagrada, por ser la más alta y de la cima blanca, luego vamos a ver la implicación de lo blanco, pero a lo largo de la península y desde luego con la división de Corea, de la península en Corea del Norte y Corea del Sur a raíz de la Segunda Guerra Mundial, la división actual queda más o menos acá, ¿no? Entonces, pues en todas las montañas de Corea del Sur también se venera a Tangun y al dios de la montaña. Bueno, estas son unas vistas. Es un volcán extinto y en la cima pues hay un lago del cual sale una cascada que también se asocia con otros mitos de creación, de fundación de los reinos, ¿no? Pero que pues hoy no vamos a hablar de ellos. Esta montaña, desde luego, es el principal o uno de los principales símbolos nacionales de Corea, y es desde luego la más sagrada por su relación con el mito. Es citada en el himno nacional de Corea del Sur, y en Corea del Norte pues ha sido también tomada como un símbolo de independencia y de legitimización del poder de los dictadores en Corea del Norte, ¿no? Y en 1993 incluso, bueno, ha sido muy debatido de si realmente eso no es, pero según dicen que se encontraron los restos del esqueleto del rey Tangun y de su consorte, y se erigió este mausoleo enorme que pueden ver ustedes acá, que tiene más de 2 kilómetros de extensión y una pirámide de más de 20 metros de altura y 50 de ancho, y con varias esculturas de piedra, entre ellas las del tigre, ¿no? Esto es muy reciente. De hecho, en 2003 se hizo por primera vez desde la división de la península una celebración ante la tumba de Tangun con representantes de Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Lo cual nos habla un poco de la importancia que esto tiene también. Sí. Bueno, los 3 elementos, los 3 tesoros celestiales con los que llegó el Hijo del Dios del Cielo a la tierra fueron una espada, que es hasta la actualidad usada en los ritos chamánicos para simbólicamente, porque todo se hace simbólicamente, no se usa ningún tipo de estimulantes o drogas, ni para la posesión, ni para el rito, para curación, sino todo simbólicamente, ¿no? Entonces las armas cortan todos los conflictos. El otro elemento
Bueno, como les decía, la mayoría son mujeres, pero también hay algunos chamanes hombres, los cascabeles que usan siempre para la invocación, que se siguen usando hasta la actualidad, y los espejos, en este caso espejos de latón que ven ustedes colgados en la parte de arriba, que incluso tiene un billete y el papel blanco. Y bueno, aquí pueden ver claramente varias de las representaciones de los dioses y el árbol simbólicamente, ¿verdad?, representado aquí con el papel blanco y los diferentes tipos de ofrendas. Ese sería un altar típico, ¿no? Entonces esos tres elementos, esos tres tesoros celestiales, pues son también elementos que los nacionalistas coreanos tomaron cuando se desarrolló este llamado nacionalismo de Tangun, de tomar el chamanismo como un elemento importante de la identidad de Corea, ¿no?, por ser su religión autóctona y por atribuirse a Tangun como fundador, desde luego, de un estado en el que él era el gobernante supremo, tanto político como religioso, o sea, el gran chamán, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos en los ritos que también se usa la planta de Artemisa, y en del lado derecho, los pastelitos de arroz que se hacen con la artemisa, que es lo que le da el color verde, y que son un elemento importantísimo siempre en los ritos, en las ofrendas y en cualquier festejo, ¿no? Y a donde llega uno, pues a comerse sus tok, que son además riquísimos. Y los hacen, pues como pueden ver ahí, son nada más algunos ejemplos. Hay incluso un museo en Seúl dedicado exclusivamente para los tok, o sea, los pastelitos de arroz, ¿no? Y uno dice, todo un museo para eso, pero lo hay. Y entonces hay todas las diferentes formas, tamaños, colores, incluso los pastelillos a veces son pastelotes, ¿verdad? Y son ladrillos, bueno, tamaño de ladrillos, un poco difíciles de comer también, pero enormes, y que se reparten, porque además otra cosa importante es que en las ofrendas, en el transcurso del ritual, las ofrendas se reparten también y se comparten las bendiciones con todos los asistentes, así que si va uno, pues hay que comerlos también, ¿no? Entonces son elementos muy importantes. El ajo, como les decía, es también un elemento importantísimo de la comida. Bueno, de hecho, la foto de la derecha es una de las 120 que hay en el Museo del Tok, donde están los pastelillos servidos de diferente manera, en la sopa, en el guisado como postre, y en fin. Y es un elemento importantísimo de lo que se considera el platillo nacional de Corea, que se llama kimchi. No sé si alguien ha comido alguna vez comida coreana. Bueno, vayan un día a la zona rosa, se sientan ahí y les van a servir. Son encurtidos, principalmente hechos de col, que se fermentan con chile rojo, que de hecho les llegó de México en el siglo XVII, XVIII, a través de la famosa Nao de China, ¿no? Y fue como les llegó el chile, y lo comen chile y ajo en todo. Y con eso preparan el famoso kimchi. Hay, incluso hace un par de meses, hay una revista que se llama Coreana, que publica la Fundación Corea, que de hecho es un organismo del gobierno para la difusión de la cultura coreana, y toda la revista está dedicada al kimchi. Y es así como que, como les digo, el símbolo nacional más importante, que desde luego lleva
como ingrediente importante el ajo, ¿verdad? También. Entonces, bueno, son elementos muy importantes que parten de su origen del mito o fueron incluidos después en el mito. La cuestión es que son símbolos nacionales muy importantes. La siguiente, por favor. Bueno, entonces ese nacionalismo de Tangun desde luego es un elemento fundamental de la historia moderna y contemporánea de Corea, y todos los historiadores nacionalistas coreanos, que de hecho son los encargados de la historia oficial de Corea, ¿verdad?, en la cual se remite el origen a Tangun, y han adaptado evidencias arqueológicas, lingüísticas, históricas y de diferente tipo para que encajen en esta historia y puedan remontar tanto el origen de Tangun como de todos sus descendientes, que de hecho fueron fundadores de todas las perdón un segundo. Fundadores de todas las dinastías y reinos posteriores de Corea, trazan su origen a esto, ¿no? Y para los niños coreanos incluso cariñosamente hablan del abuelo Tangun, ¿no? Y es celebrado como fiesta nacional el 3 de octubre. Uno de los elementos importantes que voy a hablar ahorita, en esta ocasión, es una religión que se fundó en 1901 para venerar a Tangun como el progenitor divino, y que de hecho ha dado lugar desde entonces hasta la actualidad al surgimiento de muchas nuevas religiones que tienen como personaje o como dios principal a Tangun, y que busca incluso la reunificación pacífica de la nación de Tangun, o sea, la reunificación de las dos Coreas, ¿no? Y como les digo, esta nueva historia de Corea, que es muy interesante si uno toma un texto de historia escrito por un coreano y un texto de historia escrito por un estudioso del tema occidental o no coreano, pues sí hay unas diferencias importantes, ¿no?, entre todo este subjetivismo y todo este enfoque y forzar toda la historia a partir de Tangun, y otros elementos que desde luego rebasan y no tienen nada que ver con Tangun, ¿verdad? Pero son casos muy interesantes. Incluso esta nueva religión, Tangi, o sea, es un calendario coreano que, bueno, incluso en Japón también tienen su calendario, aparte del calendario romano, greco-romano, gregoriano, perdón, o bueno, que usamos normalmente, o el calendario solar. Tienen, además de su calendario lunar, como todas las comunidades agrícolas, su calendario específico. Entonces, la era de Tangun, sí, pásame la otra, esto se celebró el año pasado, y entonces pueden ver que se usan las dos fechas, 4341, que sería el año a partir de 2333 a.C., cuando se fundó, y se sigue usando. Bueno, esta es la celebración en el día de la fundación, que es desde 1948, en que se funda la República de Corea,
la República Democrática de Corea, que es Corea del Sur, y la otra es la República Popular de Corea, que es Corea del Norte. Entonces, en Corea del Sur se festeja desde 1948 como fiesta nacional el 3 de octubre, el día de la fundación de la nación, y es, bueno, este festejo, el parque Saji, que está en Seúl, fue el parque donde, también para que vean otra relación importante con este nacionalismo, Japón colonizó Corea en 1910 y fue colonia de Corea hasta la Segunda Guerra Mundial. En 1919 hubo un movimiento independentista de los coreanos tratando como protesta y contra la dominación japonesa, que desde luego fue reprimida, y hubo muchos, incluso fundadores de esta nueva religión, se exiliaron a Manchuria, desde donde continuaron sus actividades. Y en este parque, entonces, muy cerca del parque está la prisión donde fueron encarcelados muchos de los líderes nacionalistas contra la colonización japonesa, ¿no? Entonces, en este parque es donde se hace la celebración principal el 3 de octubre, y bueno, ahí tienen la foto de Tangún. Felipe, la siguiente, por favor. Bueno, aquí en algunas escenas pueden ver algo que además resultó muy interesante, porque la presencia, desde luego la mayoría, el 90% de los asistentes son personas de edad, ¿no? O sea, no hay muchos jóvenes, pero sí personas de edad y de todas las religiones. Aquí, por ejemplo, este es un monje budista, ¿no? Uno de los... El budismo, bueno, actualmente en Corea, como les digo, 30% de la población es cristiana, un 24-25% son budistas, y el confucianismo, que en Corea sí fue una religión importante, a diferencia de en Japón y en China, fue la religión principal del siglo XIV al siglo XX con la última dinastía, y tuvo un impacto muy fuerte en la represión tanto del budismo como del chamanismo, ¿no? En las estadísticas oficiales el chamanismo no aparece como tal, ¿no?, registrado, pero pueden ver que todos de diferentes religiones asisten a estos festejos, estas celebraciones. También de acuerdo al calendario lunar, que sería en el 10º mes lunar, y desde luego a veces varía entre octubre y noviembre, se celebra en todas las montañas el nombre tradicional del festejo del día de la fundación de Corea sería, digamos, la parte política, y la parte religiosa y tradicional se le llama el día de la apertura del cielo, que se dice que es el día en que ahora sí ya no fue el padre, sino fue Tangún el que abrió las puertas del cielo, ¿sí? Entonces, en todas las principales montañas de Corea, y sobre todo en algunas de ellas donde existe desde la antigüedad altares de piedra donde se hacía la veneración al Dios del cielo y desde luego al Hijo y a Tangún, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, la próxima tenemos el acercamiento. Pueden ver ese altar en la cima de la montaña, y donde la gente asiste en un día propicio durante el 10º mes lunar, que se considera tradicionalmente tanto el día en que nació Tangún como el día en que fundó el Estado coreano, ¿sí? Entonces, en todas... Felipe, te estás durmiendo, ¿qué hago para que te despiertes? No,
pasaste dos, la anterior, bueno, y esta es en la cima de la montaña que está en Corea del Sur en el 10º mes lunar que cayó el 23 de noviembre. Yo estuve allí en la cima hacía, como se pueden ver, un frío, pero de esos buenos, ¿no? Que decían, yo fui la única mujer que me permitieron subir. Iba yo muy bien hasta la mitad, no les cuento cómo acabé llegando allá, pero además una ventisca espantosa. Bueno, aquí lo que ven en blanco es congelado, efectivamente. Esa no soy yo tomé la foto, pero la lápida con el nombre de Tangun en la cima de la montaña. En la parte baja de la montaña hay una capilla dedicada a Tangun y donde además aparece, porque según esta religión, y hablan primero de un principio que se llama Samshin. Sam significa tres, Shin dioses, un dios en sí que está de hecho representando a los tres dioses, que sería Guanyin, ¿se acuerdan? El dios del cielo como dios creador, Guanun el hijo como el dios maestro y Tangun como el gobernante. Y en muchas, no solo capillas chamánicas, sino incluso en templos budistas, siempre hay una capilla a un lado de los demás recintos y las demás construcciones o pabellones para las deidades budistas, una dedicada para Sanshin, o sea, el dios de la montaña. Y a veces existen también, no sé si alcanzan a distinguir acá, 3 tablillas de madera, ¿sí?, que tienen el nombre de los tres dioses, la Trinidad. Y interesante, nada más así para mencionarlo brevemente, cualquier alusión a la Trinidad otra sí tiene, no es coincidencia, ¿sí? Fue un elemento que también tomaron. Y la siguiente, por favor. Esta idea también del Sam, como les digo, significa 3. Taewuk, que son como las 3 especies de comas que pueden ver ustedes en este gran tambor, es otro de los símbolos nacionales de Corea y está asociado con este principio también del cielo, la tierra y el hombre, ese gran absoluto que existe en el taoísmo, existe en el confucianismo y que también fue un elemento importante que incluso confucianos en Corea, eruditos, tomaron como un elemento interesante para acercarse al cristianismo. Entonces, y digamos, es símbolo de Corea, ¿no? O sea, esta foto la tomé del calendario que nos regalan cada año, a principio de año, pero es Dynamic Korea, ¿no? O sea, Corea dinámica, y esta es y los 3 colores, desde luego también con ese significado, ¿verdad? El cielo, la tierra y el hombre. Entonces es toda un entramado, ¿verdad?, de simbolismo y de creencias que se van como en un rompecabezas acomodando para crear todo este nacionalismo. Ya casi acabo. Hay una montaña y hay en especial, Sam significa montaña, y bueno, es el nombre de la montaña. En esta montaña en especial se considera que es en la montaña donde hay esa unidad del cielo, la tierra y el hombre, porque si pueden distinguir en la roca es de forma natural la figura humana, ¿verdad? ¿Sí? ¿La pueden ver? Bueno, entonces se considera que ir en especial a esta montaña, de hecho hacer peregrinaciones o escalarla, de hecho en
es una tradición también que a las montañas se van a hacer los retiros, ¿verdad? Y saben que muchos monasterios, templos o incluso una persona que se va y hace su retiro en la montaña. Y curiosamente las iglesias protestantes en Corea tienen un centro de retiros en la montaña para ir a oración y ayuno. O sea que tampoco es coincidencia, ¿no? Son elementos importantes que han tomado incluso, sobre todo los protestantes, que tienen una inclinación hacia la curación por fe y al Espíritu Santo, pues hacen una asociación muy interesante con el chamanismo, ¿no? Bueno, entonces, desde luego han surgido, como les comentaba, muchas instituciones, tanto instituciones religiosas como instituciones de estudio relacionados con Tangun y con los textos de Tangun. Y una asociación para la revalorización de Tangun y de todos los estudios de Tangun, parte de esta idea también de que cuando Tangun abre las puertas del cielo, venía vestido de blanco, ¿sí? Y entonces por eso esa asociación, esta es un acercamiento de la otra escena que les mostraba en el parque, en la celebración, y tiene en el fondo la cima de la montaña blanca, Tangun vestido de blanco, y de hecho para los ritos tradicionales están vestidos de blanco. Y es interesante también porque en Corea el color para el luto es blanco. Y cuando empezaron a llegar los primeros occidentales a Corea, cuando fue la apertura en las últimas décadas del siglo XIX, coincidió y desde luego cuando moría uno de los miembros de la familia real, pues era luto de todo el pueblo. Y coincidió que uno de las personas que después escribió sobre sus impresiones de Corea, los llamó el pueblo vestido de blanco. Y para los coreanos, desde luego, eso significa que son la raza, entre comillas, porque ellos hablan de raza, la raza más pura y la que va a ser, de hecho, la que va a transmitir en el futuro no solo las creencias tradicionales, sino incluso el cristianismo. Saben que Corea es, después de Estados Unidos, y vean la diferencia en población, Corea del Sur tiene 47 millones de habitantes y mucho, quitando Estados Unidos, el país que más misioneros manda al mundo. ¿Cómo la ven? Y las iglesias protestantes más grandes del mundo, de las 20, la mitad están en Corea. Bueno, creo que era bueno, y esto ya nada más para terminar. Como les decía, en el año 2003 se celebró por primera vez una reunión, una celebración del 3 de octubre en Corea del Norte, con representantes de Corea del Sur y Corea del Norte para celebrar, y bueno, se hizo este monumento de reunificación de Corea. Y quiero nada más terminar citando textualmente lo que dijo en esa, bueno, no todo, ¿verdad? Una parte de lo que dijo el vicepresidente del Consejo Norcoreano para la Reunificación de la Nación de Tangun,
en el festejo el 3 de octubre de 2003, como les digo, el primero que se hacía con representantes de ambas Coreas por primera vez desde 1945. Dice que fue una importante ocasión para demostrar al mundo una vez más que Corea es una nación homogénea con la misma sangre, lengua, cultura e historia. Primera vez que acabo antes, así que si hay alguna pregunta, algún comentario, sí, digan. Bueno, como le decía, el término que se acuñó y que acuñaron en Occidente y que después pues ya se quedó por comodidad, pues fue el de chamanismo y llaman los chamanes. El término en Corea, de hecho, es el de la persona que, o sea, sí, es que voy a usar persona, del ser humano que personifica al Dios o a la deidad, ¿sí? No simplemente es poseír, no es un intermediario, sino que el que sí recibe el don es el Dios en sí, ¿no? Que está personificando. Entonces va un poco más allá. Pero la traducción del término, o sea, no existe en coreano para, en este caso en particular, desde luego para referirse al sacerdote católico o al pastor protestante, sí lo usan, ¿no? De hecho, hay muchos pastores protestantes y algunos de renombre internacional que los llaman el pastor chamán o el chamán pastor, ¿no? por la identificación que tiene. Entonces, sí, hay incluso todo un movimiento para borrar la palabrita de chamanismo y chamán, porque se presta a... Y por la connotación que tiene, exacto, de superstición, de todo esto, pero creo que por lo que si lo pude transmitir, se dan cuenta de que no es simplemente el chamán curandero, ¿verdad? Que además, como les digo, no usa ningún tipo de... recibe el llamado, punto, no usa ningún tipo de estimulante o droga en ningún momento, ¿no? De toda su vida, ¿no? Para nada. Otra pregunta, perdón. ¿Por qué mujeres especialmente? Usted mencionó que la mayoría de los hombres se habían retirado. ¿Hacia dónde se retiraron? ¿Y por qué entonces quedaron más mujeres como chamanes? Y otra, perdón, usted mencionó acerca de 3 utensilios que utilizaban los chamanes. Uno es la espada, otro el cascabel y el tercero, perdón. El espejo, espejos de latón, que de hecho son los espejos los usan en la adivinación. En el espejo ponen granos de arroz y según cuando hacen las preguntas o algo, el número de granos que queda es un indicativo para predecir o la adivinación. Es el tercero. Y bueno, respecto a por qué van quedando las mujeres, el budismo llega a través de China a Corea en el siglo IV de nuestra era. Y desde luego va a tener un impacto muy importante en el desarrollo cultural de Corea, porque desde luego viene de la civilización china, ¿verdad? Que desde luego era mucho más avanzada que Corea en esta época. Entonces es adoptada por los gobernantes
Entonces los chamanes van a quedar, digamos, empieza una especialización o división del trabajo, por decirlo, en la que el gobernante ya no tiene funciones religiosas, ¿verdad? Entonces queda en manos de las mujeres, más de las mujeres. Esto no invalida que antes no hubiera mujeres que fueran chamanes también, ¿no? De hecho las había, pero no en la figura del gobernante que fuera ambas, ¿sí? Entonces empieza a haber esa separación, y sobre todo la separación va a ser mucho más marcada por la influencia del confucianismo, ¿sí? Como probablemente sepan, seguramente saben, el confucianismo, primero es basado en linaje, en un patrilinaje, ¿no? Y es siempre el hombre el importante, y las mujeres van a ser relegadas. Entonces, al llegar una religión o creencias con ya no tradicionales, va a quedar pues como que eso pues cosa de mujeres, ¿verdad? Entonces, que de hecho es muy relativo y muy debatible también, porque hay estudios estadísticos en la actualidad de que no hay coreano, independientemente de su edad, sexo, posición social o adscripción religiosa, que no haya consultado por lo menos alguna vez a los chamanes. Y lo más importante, para los ritos funerarios siempre va a haber un rito chamánico a la vez que un rito budista, o un rito confuciano, o incluso un rito cristiano, ¿no? Entonces es un poco relativo lo que le estoy diciendo, porque es, digamos, una de las apreciaciones oficiales que se ha hecho para encontrar una explicación, ¿no? Pero sobre todo cuando el neoconfucianismo va a ser la religión y la ideología dominante por más de 6 siglos, como les comentaba, tanto el budismo como el chamanismo van a quedar relegados, y desde luego va a ser creado como un espacio especial para las mujeres, donde las mujeres sí pueden realizar los ritos, porque en la veneración a los ancestros con los ritos confucianos, las mujeres no participan. Son únicamente los hombres. Las mujeres preparan la comida, como siempre, pero incluso muy recientemente se les permite asistir al entierro. Normalmente despiden al difunto en la casa y no forman parte de la procesión al panteón, o llegan por su cuenta, pero no con la procesión, ¿no? Entonces, y son ritos que de hecho recaen en el primogénito, y las mujeres no son incluso incluidas en el, por decir, registro o árbol genealógico de la familia. Cuando se casan, pasan a formar parte de la familia del esposo, y no son tomadas en cuenta hasta que se mueren y ya son ancestro, porque hay que venerarlas como ancestro, pero en vida, para nada. Y es algo que está cambiando muy paulatinamente. Pero en relación a la pregunta, creo que esto le da una idea. Y entonces empieza a ser el ámbito, el espacio para la mujer, donde ahí sí la mujer tiene todo el poder, ¿verdad? Y es todo otro contexto. Y sí es interesante también ver que obviamente a los ritos acuden en su mayoría mujeres, ¿no? Los hombres cuando van solitos y que nadie se entere, pero como aquí y como en todos lados, ¿verdad? Siempre hay esa
pues la mujer encuentra más ese espacio, ¿no? Y también eso contribuyó a la aceptación del cristianismo. Catolicismo, las mujeres de hecho fueron las más activas en el proselitismo, porque lo primero que les dicen, todas somos iguales y pueden realizar actividades fuera de la casa y no recluidas en el hogar, ¿no? O sea que todo eso contribuye. De hecho, también los primeros, también Corea tiene proporcionalmente el mayor número de santos canonizados. Cuando la Iglesia Católica cumplió en su centenario en 1984, que fue el Papa allá, canonizó a los mártires católicos, los primeros en el siglo XIX, cuando empezó la Iglesia Católica, que fue la primera. Y la mayoría fueron mujeres. ¿Ves? Entonces, hay como que fuera de lo más rígido y lo más jerarquizado y lo más elitista, las mujeres han encontrado su espacio en todo lo demás, ¿no? Sí, mi duda es, había comentado que el pueblo no puede tener imágenes de sus deidades. ¿A qué se debe esto? Bueno, es porque tradicionalmente, ahorita ya desgraciadamente, o no sé si tal vez debería yo de decir mejor afortunadamente, estas pinturas pues ya son parte de coleccionistas privados, están en los museos, pero originalmente cuando el chamán recibía, cuando recibe el llamado espiritual, incluye la visualización de la deidad que lo va a poseer, ¿no? Incluso recibe mensajes y todo. Entonces acude con el especialista en hacer las pinturas y le explica, o sea, desde luego hay un patrón general como lo hay en todas las religiones, ¿verdad? De cómo se debe de representar iconográficamente a cualquiera de las deidades, ¿no? Pero esas variaciones que va a tener, ya sea en cierto color o ciertas características, son instrucciones que le da el chamán de acuerdo a la visualización que tuvo de la deidad, y es lo que le va a dar como indicaciones al pintor para hacer esa pintura. Entonces, en principio son una representación de ese poder que el chamán tiene y que obviamente no tiene cualquier persona. Entonces, no es que pueda o no pueda tener, es que simplemente no se concibe que lo puedan tener, ¿me entienden? Entonces, por eso es que tradicionalmente no existen. Y de hecho, en la tradición, dependiendo el chamán que sea, cuando el chamán muere, se destruyen, porque son sus imágenes, forman parte de su altar, tanto el altar personal que tiene en su casa como las pinturas que lleva, que por cierto se enrollan y se despliegan en el lugar donde se va a llevar a cabo el rito, ¿sí? Que tienen que estar presentes, como vimos, son un elemento importantísimo de los altares que se colocan cuando se va a realizar un rito, y esos altares no existen de manera permanente más que en la casa del chamán, en su espacio privado, ¿no? Para el espacio público las lleva. Ahora, claro, en la actualidad muchos de los lugares donde se realizan los ritos son lugares que se rentan, como puedes rentar un salón de fiestas. Hay espacios que se rentan y en el cuarto donde se va a llevar a cabo el rito, pues ya están las imágenes colgadas, que ya no son las particulares del chamán, pero no se concibe que, bueno, yo no sé, y sería tema interesante de ver, ¿no?
entre los creyentes del chamanismo si tienen su pinturita en casa, que a lo mejor sí, ¿no? Porque hay algunas deidades que sí se colocan, los que son guardianes de la casa o que están relacionados con por ejemplo, hay una diosa que es la encargada de cuidar al niño desde el momento que nace hasta que cumple 10 años. Y entonces sí existe una representación de esta deidad en la casa de la persona, ¿no? En el cuarto interior. Pero, por ejemplo, muchos de los protectores del hogar, que son, por ejemplo, para las vigas de la casa, para que no se caigan, no existe una imagen y le colocan solamente un montoncito de arroz, o lo representan el de la cocina con una vasija, en fin, ¿no? Y puede haber una representación, una imagen, pero no son específicamente las pinturas usadas para los ritos, ¿sí? Sí, gracias. Sí. Buenas noches. Yo tengo aquí varias dudas. La primera es si existe dentro de este tipo de religión coreana alguna estructura jerárquica, como de alguna forma, bueno, la manejamos en la iglesia cristiana, pues está el Papa, los cardenales y todas estas cosas, o de alguna forma es quizá cada región o cada zona de Corea tiene una jerarquía, qué sé yo. Y esto también me lleva a una segunda pregunta. Usted ha manejado un par de cosas. La primera es que en la mayoría de los casos asisten a este tipo de ritos personas mayores. Segundo, que los hombres van o asisten como queriendo no ser vistos. Y sobre todo, que los jóvenes no asisten, o quizá asistan en un número muy pequeño. Eso conlleva a que a nivel social, ¿cuál es la consistencia de este tipo religioso si en todo caso los jóvenes actuales no la practican o se ven quizá matizados socialmente, si es el caso de practicarla? ¿Qué sé yo? ¿Cuál es esa relación social de este tipo de iglesia a nivel jerárquico y con la gente joven coreana actual? Gracias. Bueno, en la actualidad, de hecho, sí están asistiendo más los jóvenes, porque más que tomarlo como una religión, lo consideran como un símbolo de su identidad, ¿sí? Como un símbolo de su herencia cultural. Entonces van porque es algo suyo. Y esto, en esto ha contribuido mucho el hecho de que desde hace unos 30 años, precisamente con esta idea de algo que es intrínseco de Corea, que no tienen en China o Japón, porque siempre los coreanos se andan buscando como símbolos de identidad lo que los distinga de China y Japón, surge la idea de nombrar a los ritos principales y sus practicantes, o sea, los chamanes, como patrimonio cultural, como bienes intangibles de Corea, ¿sí? Y incluso les hacen, pues un poco como pasa en todas partes aquí con el ballet folclórico y con tantas cosas, que incluso se sacan ya de su contexto y se ven ya precisamente como folclore, ¿no? Y entonces en los Juegos Olímpicos, bueno, anden que vayan y hagan ahí el grito chamánico, porque como pudieron apreciar, pues la vestimenta es muy atractiva, la música, el canto, todo lo que se lleva a cabo, y hay partes que se representan, incluso algunas de las fotografías ahí en auditorios, ¿no? Cuando hay una celebración especial, pues que vengan los chamanes y hagan aquí su numerito, ¿no? Entonces se está revalorizando en